Hace apenas unas horas tuvimos el primer debate por las elecciones de Estados Unidos, y este ha levantado preocupaciones entre las filas de los demócratas. Y hoy es un día importante, porque aparte de que conoceremos el dato clave, el PCE, el cual se fija mucho la Fed, hoy es un día de vencimientos tanto por la parte tradicional con el vencimiento del Russell, como también vencimientos masivos de Bitcoin y Ethereum, que es posible que junto con el dato de inflación provoquen un día más volátil de lo normal. Y atención, porque el sector de los ETF se está calentando. Y es que parece que Ethereum no es el único que podría tener un ETF al contado en el corto plazo. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks, y arrancamos hoy lleno de titulares del debate en Estados Unidos que ha terminado hace pocas horas entre el señor Biden y Trump y que marca el inicio de las elecciones en Estados Unidos. En este debate no hubo sorpresas, porque fue dominado desde el principio por Trump, que no paró de atacar a su rival con todo tipo de acusaciones, mentiras, etc. Y Biden por momentos parecía que no sabía ni dónde estaba. Tuvo problemas de comunicación, mostrando muchas dudas y sin tener la contundencia que hace falta en estas ocasiones para poder debatir a su rival. Esto, por lo visto, está creando dudas entre las filas demócratas. Mi pregunta es si en serio los demócratas no esperaban algo así en un debate, visto cómo está este señor. Pero bueno, pasando a lo que nos importa, a nivel económico pocas novedades, ya que vimos acusaciones, mentiras y recordatorios de datos pasados. Pero atención, porque no mencionaron nada de criptomonedas ni de Bitcoin en este primer debate en Estados Unidos. Pero tras este primer debate, las probabilidades de victoria de Trump, según los sondeos, han aumentado al 63% en comparación con el 33% de probabilidades de reelección de Biden. Y ahora pasamos a la noticia de que Coinbase ha presentado una demanda contra la SEC y contra la FDIC en defensa de la industria cripto en Estados Unidos, acusando a estas dos organizaciones de dar poca claridad regulatoria y de intentar excluir a las criptomonedas del país. Y esta demanda se centra en la falta de respuesta a sus peticiones de FOIA, que es la Ley de Libertad de Información, por parte de estas agencias, y está buscando una mayor transparencia en sus acciones hacia la industria cripto. Y por cierto, hablando de transparencia, te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y ayer, otro día en positivo, los ETF de Bitcoin al contado. Ya llevamos 3 jornadas en verde, pero prácticamente no estamos viendo nada de interés comprador, ni tampoco, por suerte, interés vendedor, porque interés comprador es ínfimo, y a pesar de que Grayscale ayer tenía 11 millones de dólares en salidas, las tímidas compras entre Fidelity, Bitwise, ARK Invest y compañía consiguieron frenar y lograr superar con un positivo de 11,8 millones de dólares en los ETF de Bitcoin al contado en el día de ayer. Y BlackRock sigue con su campaña de dar a conocer a Bitcoin, y en este caso lo hace a través de un vídeo donde un ejecutivo de la compañía afirma que Bitcoin es una cobertura para aquellos inversores que buscan una protección contra la incertidumbre geopolítica y el riesgo monetario. Pero atención con esto, porque justo la semana pasada comentamos que Canadá había solicitado el primer ETF de Solana, y este hecho podría provocar un efecto similar en Estados Unidos, o por lo menos ejercer cierta presión para que estos realicen un movimiento similar. Pues no se ha hecho esperar, y apenas una semana después VanEck ha presentado una solicitud para lanzar el ETF de Solana en Estados Unidos, afirmando que Solana es una commodity, o sea, es una materia prima. Pero una cosa es pedirlo y otra cosa es que lo aprueben. Y es que la semana pasada ya hablábamos de este caso y el hecho de que un activo como Solana, a diferencia de Bitcoin y Ethereum, que antes de sacar su propio ETF al contado ya tenían un ETF de futuros, Solana a día de hoy no tiene nada. Aparte de que la SEC en un pasado ya puso pegas a Solana, con lo que es posible que pongan más trabas a esta solicitud. Pero bueno, nunca se sabe. De hecho, en 2021 Grayscale lanzó el fondo fiduciario de Solana, dirigido a inversores institucionales y de alto patrimonio neto, por lo que algo de Solana sí que existe. Pero ya sabemos que esto de salir adelante tiene su proceso y seguro que será lento. Pero este ETF, en caso de ser aprobado, se llamará VanEck Solana Trust. Cotizaría en la bolsa del Cboe, pero con este ETF no se podrían obtener recompensas por staking. Y Marathon Digital, que es una de las mayores empresas de minería del mundo, o la mayor, y que cotiza en la bolsa del Nasdaq, ahora además de Bitcoin también está minando Kaspa, que es conocido por Cash. De esta manera, según la compañía, tratarían de diversificar su actividad minera y también diversificar sus ingresos. Y acordaros que justamente en el vídeo de ayer analizábamos Cash
y veíamos una entrada de momentum fuerte. Pues muy posiblemente esta noticia tenga algo que ver. Y ahora pasando a la economía, ayer conocíamos el dato del PIB del primer trimestre en Estados Unidos y la economía crece un 1,4% anualizado este primer trimestre de 2024. Esto ligeramente superior al 1,3% de la previsión, pero sigue apuntando a un crecimiento más flojo de lo esperado. Y es que, por ejemplo, el consumo personal cae del 2% anualizado al 1,5%, muy por debajo del 2% esperado. Y ayer también conocíamos el dato de desempleo semanal, que aparece ligeramente por debajo de lo esperado y por debajo también del dato anterior. Esto en teoría son buenas noticias, pero a pesar de quedar por debajo de lo esperado, si miramos al detalle el dato, ahora mismo estamos en el nivel más alto desde noviembre de 2021, por lo que respecta a la gente que está cobrando el paro de larga duración. Por lo que a pesar de que este dato no hace saltar las alarmas, tampoco es para tirar cohetes. Por lo que ayer vimos datos económicos mixtos con un PIB sin sorpresas y en lo esperado, un PC subyacente y también índices de precios que aparecen más alto de lo esperado y estas peticiones de desempleo bajas, pero con algún dato feo. Y es que ya son varios datos los que semana tras semana siguen apuntando a que la economía se está desacelerando. Y ahora os mostraré este gráfico que tengo por aquí, porque ayer ya os enseñé el gráfico del precio de los vehículos en China, que este se estaba desplomando. Pues hoy es el turno de las quiebras mensuales de las empresas en Canadá, que se está acercando a niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008. Es otro dato más que nos muestra que aparte del espejismo que estamos viendo en algunos índices americanos, la economía a nivel global, y lo estamos viendo por las caídas en China, como está Europa y otras zonas geográficas como Canadá, no está muy bien. Y por último, recordar que este domingo tiene lugar la primera vuelta de las elecciones en Francia. Y atención porque el líder del partido, que según los sondeos puede ser que gane, ya avisa que va a cerrar el grifo de la ayuda a Ucrania. Algo que va totalmente en contra de la agenda política en Europa. Aparte de todas las medidas que pretende llevar a cabo, muchas de ellas también chocan de frente con la línea actual de Europa. Para que veamos la importancia de estas elecciones en un país tan importante para Europa como lo es Francia. Y ahora pasando a revisar las acciones, empezamos por Nvidia, que bajaba cerca de un 2% ayer. Y es que su CEO, a pesar de que la compañía va en modo cohete, no se pierde una y está aprovechando para vender cantidades grandes de acciones propias. Y ayer se conocía que ha vendido cerca de 30 millones de dólares más en acciones, y es que solo en las últimas 2 semanas ya ha vendido 125 millones de dólares, coincidiendo con los máximos históricos de la compañía. Y ahora pasamos a WBA, que es Walgreens, que bajaba ayer más de un 22%. Y atención con la caída de esta compañía, que es una cadena de farmacias en Estados Unidos, porque esta compañía tiene más de 8.000 tiendas y ha anunciado el cierre de un porcentaje importante de todas sus tiendas. Y es que mirar cómo lleva el histórico, desde que prácticamente tenemos registros, se ha desplomado cerca de un 85%. Y de mala noticia en mala noticia, y es que ahora pasamos a Grifols, la empresa española que pierde ayer un 12% en bolsa. Y es que parece que no despierta de su pesadilla bursátil. Y Grifols sigue pasando una difícil situación en el mercado bursátil, y es que la compañía enfrenta desafíos significativos, incluyendo la gestión de su deuda, que es donde hay polémica, y la presión de sus márgenes operativos. Y es que las acciones ayer caían un 12%, y la compañía culpa de esta caída a la rebaja de Moody's de este miércoles pasado, que le hizo a la calificación crediticia de la empresa. Y Grifols, con esta última caída, firma uno de los semestres más negros de su historia en bolsa. Y es que mirar que desde 2020 la compañía ya ha caído cerca de un 80% y de momento parece que sigue con problemas. Y esto no tiene pinta de ser un suelo. Ahora pasamos a Micron, que ayer bajaba más de un 7%, a pesar de que Goldman Sachs eleva el precio objetivo de la compañía a $158 por acción desde los $138 que tenía como objetivo anteriormente. Ahora pasamos a Nike, que ayer prácticamente cerraba plano, pero es que ayer al cierre presentó resultados, y estos no sorprenden, pero sí que disminuye su previsión a futuro, disminuye el guidance, y su CFO dice que están observando una desaceleración del consumo en Estados Unidos, y ven que esto va a ir a peor para 2025. Es otra compañía que dice lo mismo respecto al consumo, y ahora Aftermarket, Nike está cayendo un 12%, por lo que es muy posible que al abrir abra por debajo del suelo del triángulo que forjó a principios de abril. Ahora pasamos a Apple, que ayer subía un ligero 0,47%, cuando comenta que está explorando baterías para el iPhone que sean fácilmente reemplazables. Y por último, pasamos a Meta, que ayer subía más de un 1%, cuando su CEO dijo que están poniendo en marcha una primera prueba en Estados Unidos del estudio de inteligencia artificial,
por lo que comenta que podríamos empezar a ver inteligencia artificial de nuestros creadores de contenido favoritos y también basados en intereses, y todo esto para las próximas semanas en Instagram. Aparte de eso también, Facebook acaba de repartir su segundo dividendo de su historia de $0,50 por acción. Y como siempre te recuerdo que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa en fracciones de acciones de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora repasaremos para ver cómo están estos compradores, vendedores y neutrales, y es que prácticamente no hay cambios. Eso sí, los vendedores, los bajistas, han aumentado bastante respecto a la semana anterior, porque pasan del 22 al 28%, y esto lo arañan, lo quitan de la parte de los neutrales, que baja del 33 al 27, porque los alcistas siguen fuertes, con un 44,5% del total, por lo que vemos que el sentimiento bajista aumenta, pero los compradores siguen fuertes. Si esto lo pasamos al sentimiento de miedo, codicia, mercado tradicional, este vuelve a la zona neutral, a la zona de 46, mientras que en criptomonedas también vemos un aumento hacia la zona neutral de 47 después del último repunte de Bitcoin y Ethereum. Y para este viernes, es el día fuerte de la semana, empezaremos conociendo el dato de PIB en Reino Unido, dato de inflación IPC en España, pero luego dato fuerte a las 2:30 hora española, el dato del PCE, dato de precios al consumo en Estados Unidos, dato que se fija mucho la Fed. Se espera un 2,6 que es ligeramente inferior al dato anterior del 2,8. Todo lo que sea 2,6 o por abajo debería ser bien recibido por el mercado porque acerca estas posibles bajadas de tipos por parte de la Fed. Aparte de eso, también conoceremos el informe de política monetaria de la Fed y acordaros que hoy tenemos dos eventos importantes. Por una parte, el rebalanceo de posiciones semestral en el Russell 1000, 2000 y 3000, por lo que la volatilidad en las pequeñas y medianas empresas puede aumentar bastante. Cuidado los que operéis small caps en el día de hoy. Y también hoy viernes tiene lugar un vencimiento masivo de opciones sobre Bitcoin y Ethereum por un valor de casi 10.000 millones de dólares. Y es que es el cierre del primer semestre de 2024. Con lo que si juntamos esto con el dato del PCE, puede ser un día que se ha movido. Y ahora pasando a los mercados, hoy se espera un buen dato del PCE, que siga mostrando una disminución en la inflación y más después de conocer el último dato de IPC. Un dato por debajo de 2,6% sería buena señal, y es que la Fed se fija mucho en este dato. Por lo que si aparece un buen dato o según lo esperado, puede que no veamos mucha reacción de los mercados porque es justamente lo que se está descontando. Pero atención, cuidado, no tengamos una sorpresa negativa, que puede que esto no se espere el mercado, no esté descontado, y entonces la reacción sea más agresiva. Por lo que muy pendientes a las 2:30 hora española del dato del PCE, y también recordar que hay estos vencimientos y rebalanceos tanto en la parte tradicional como en la parte de criptomonedas que seguramente agreguen volatilidad o amplíen el movimiento del rango diario de un viernes típico. Por lo que respecta a los mercados, pocas novedades. Ayer SP500 vuelve a cerrar en positivo sin hacer máximos históricos, pero estamos en la parte de arriba, mercado sin volatilidad, y los rendimientos vuelven a tontear con atacar la parte alta del 4,36, que es la parte que marca un poco la parte peligrosa de la parte menos peligrosa. Atención hoy al dato del PCE, como parezca más alto de lo normal, esto seguro que rompe y volvemos a estar por encima de 4,40. Ayer los futuros veíamos como SP500 y Nasdaq también en la parte de arriba, y sorpresa, con reacción bastante más positiva por parte del Russell, y es que se esperan estos mejores datos de inflación que acaben de dar más aire a estas pequeñas y medianas empresas que traen de futuro a presente este posible descuento de tipos de interés que puedan adelantar o confirmar de cara a septiembre. De momento, donde las cosas no pintan muy bien es en Europa, porque parece que no levanta cabeza y está en la parte baja de todo este rango en el Eurostock, y lo mismo en China, tanto el Shanghai Composite como el Hang-Seng. No parece que la cosa esté reaccionando mucho a pesar de los últimos estímulos económicos. Y Japón, con cierta reacción al alza por su debilidad en su moneda, en el yen, está aún dentro de este rango, cerca de máximos, pero dentro de este rango. Ahora pasamos a Bitcoin. De momento no hay muchas novedades, seguimos encajonados dentro de estas dos zonas de control, la zona del 64.000, 63.000 y la zona 2 de control de los 59.000. Seguimos dentro de este rango, a pesar de que ayer vimos entrada de momentum tanto en Bitcoin como en Ethereum. Y es que ya os comentaba en el vídeo de ayer que lo más probable cuando estábamos justamente en esta zona es que antes de subir mitigáramos la parte de abajo para ahora sí limpiar toda esta liquidez que está apoyada en todas estas estructuras bajistas. Y una vez limpiada todas estas zonas, ya entonces sí el precio podría empezar a desarrollar movimientos alcistas. Empezó a tirar con más momentum hacia arriba, dejando un doble techo, por lo que la probabilidad de venir a limpiar la parte de arriba es alta. Y ahora, con una estructura más limpia en la parte de abajo, es posible que los movimientos alcistas puedan tener más recorrido, quizás con la intención de venir a atacar la parte baja de todo este movimiento
la parte baja de los 64.000. Si esto ahora lo llevamos a Ethereum, Ethereum tuvo mucha más reacción, mucho más momentum y la entrada en el trade que ya os comenté ayer de ese trade de francotirador fue mucho más limpia. Y es que comentamos justamente en el vídeo de ayer que toda esta liquidez debía ser limpiada y así fue con este mechazo y después vimos una entrada momentum rompiendo estructuras internas bajistas y vuelta a rebalancear justamente el inicio del bloque que empujaba a la rotura de esas estructuras. Esto nos llevó a que ayer en el vídeo de ayer, cuando estábamos en esta zona, viéramos como objetivo primero limpiar toda esta zona de aquí y empezar a rebalancear estas ineficiencias con la intención de venir a atacar el primer nivel estructural en la zona de 3.500. Por lo que para hoy sigo a la espera de ver si vemos alguna limpieza del mínimo creado el día de ayer, cierre parte del imbalance en la zona de 3.420 y a partir de ahí atacar la parte de 3.500. Esto es posible que pueda venir acompañado con este mejor dato de PCE y esta amplitud en la volatilidad por estos rebalanceos y vencimientos que va a tener lugar el día de hoy. Por lo que estaremos pendientes porque puede ser que hoy veamos esta continuación de momentum que nos haga pensar que podemos haber visto suelo de cara a corto plazo en estos activos. Y ahora pasamos a repasar algunas altcoins que me habéis comentado. Empezaré por HBAR. Y aquí tengo poco que comentar, porque de momento no estamos viendo ninguna entrada de momentum, a pesar de que ya limpiamos toda esta parte de liquidez de la parte inferior. Ya fue limpiado con estos dos mechazos, pero no estoy observando ninguna entrada de momentum ni rotura estructural de estructuras bajistas, por lo que de momento sigue en el congelador a la espera de que veamos algún cambio estructural para empezar a planificar zonas de construcción de cara a corto plazo, porque la primera zona de construcción era justo donde hemos llegado ahora, que era la zona de limpieza, y ahora para la siguiente hace falta ver alguna reacción, alguna señal que nos indique que empezamos a tener esta probabilidad aumentada de subir para ir construyendo posiciones conforme vamos subiendo. Ahora saltamos a Saucer, que suele ir muy ligada con lo que hace HBAR, y a pesar del aumento de volatilidad de algunas velas puntuales, seguimos en la parte baja, tampoco tenemos ninguna reacción porque parecía que rompíamos alguna estructura bajista, pero estos fueron mechazos. Por lo tanto, seguimos en modo de espera, ver si volvemos a visitar la parte baja de 0,030 o vemos alguna entrada de momentum en alguna construcción estructural que entonces podamos pensar ya que estamos forjando ese suelo y empezar a construir posiciones alcistas. Ahora pasamos a Chiliz, que aquí sí que tengo novedades, y es que Chiliz ha anunciado un hard fork que introducirá un nuevo modelo de tokenomics en el proyecto. Y este cambio está diseñado para mejorar tanto la eficiencia como la funcionalidad de la plataforma, proporcionando así mejores incentivos para los usuarios y fomentando una mayor adopción del token. Y ahora que estamos en plena Eurocopa, debería, en principio, haber reacción. Porque sí que lo tuvimos antes de que empezara, pero fijaros cuando os digo la importancia de ver cómo rompemos ciertos niveles. El cómo lo hacemos es muy importante. Y mirar que con el FOMO del inicio de la Eurocopa, rompíamos este nivel, pero lo hacíamos en forma de limpieza, y esto no era buena señal. Y poco después empezamos a perder estructuras bajistas, hasta el punto de destruirse por completo y volver a la base de inicios de 2024, que es la primera zona donde esperaría, después de haber tomado los mínimos por muy poco, ver algún cambio estructural para empezar a planificar, si os interesa este proyecto, construir posiciones de cara al corto o medio plazo. Ahora pasamos a Solana, que tanto Solana como AVAX ayer vieron entrada de FOMO, y es que la petición de Vanek de este ETF de Solana, a pesar de que pueda estar lejos en el tiempo por todas esas pegas o trabas que pueda tener que hemos ido comentando en la sección de noticias, a pesar de esto, ayer vimos entrada de FOMO, pero seguimos sin romper estructuras bajistas, que es justamente la zona de 150, cifra redonda. Por lo que aparte de este momentum, me esperaría ver cómo rompe, consolida el nivel y a partir de ahí empezar a valorar escenarios de corto o medio plazo para construir posición que venga a atacar la parte alta de los 200. Algo muy similar es lo que ha pasado en AVAX, y es que se rumorea que después de Solana pueda venir AVAX con la petición de un posible ETF. Y esto ha provocado también entrada de momentum, pero sin romper estructuras bajistas, a pesar de que estuvimos muy cerca de llegar a la primera zona de control, en la zona de 22-23. Por lo que si veo rotura estructural, puedo subir esta zona de control a zona de 25-26 y empezar a planificar ciertos escenarios para venir a mitigar toda esta parte de liquidez y cerrar ineficiencias en la zona de 46-50, que es casi una subida ya del 40%. Ahora pasando a Jasmy, el precio se encuentra en una zona interesante después de tocar el rebalanceo del último bloque en la zona de 0,026. Sería la primera zona donde me esperaría ver una reacción para empezar a valorar, romper estructuras para atacar los máximos marcados no hace mucho. Pero atención, si viéramos de nuevo debilidad por este triple suelo y absorbiéramos la parte baja, volvería a esperar esta rotura estructural, pero si perdiéramos los mínimos de 0,024, atención, porque la consolidación de la parte inferior lo ha hecho con mínimos crecientes, dejando mucha liquidez expuesta y es posible que vengamos a tomar los mínimos
de 0,014. Y esto es una caída bastante importante del 50%, por lo que hay dos escenarios muy polarizados justamente en esta moneda. Y por último, Verasity, que también me lo pedía un seguidor. De momento no veo ningún interés, al igual como HBAR estaría en el congelador a la espera de ver cierta reacción, porque si vemos a nivel de semanal, estamos prácticamente tocando los mínimos, que ya marcamos a finales de 2022, por lo que el precio, a pesar de subir prácticamente un 400 y pico %, se acaba de destruir por completo y está en la parte baja, por lo que no lo tocaría ni con un palo, a no ser que viera una entrada momentum o que empezara a ver cierta rotura de estructuras, porque fijaros que desde que hicimos los máximos, en ningún momento hemos visto entrada de rotura estructural, todo el rato ha sido construcción de más liquidez en la parte superior y ir rompiendo niveles de la izquierda, por lo que necesito ver una entrada momentum, roturas estructurales y a partir de ahí sí empezar a plantear zonas de construcción de posición. Ahora pasando a divisas. No se está acabando de cumplir el escenario que os comenté el lunes, y es que esperaba un euro que estuviera más fuerte de cara al posible palo que veamos el domingo con las elecciones francesas. Por eso me esperaba un euro más por la parte de arriba, limpiando estos niveles, antes de ver un domingo con malas noticias y un lunes abriendo con un fuerte gap abajo, rompiendo los mínimos. Pero atención hoy, porque si vemos un dato de PC en Estados Unidos más bueno de lo esperado, esto sería mal dato para el dólar. Y entonces sí, empujaría el euro arriba y confirmaría este escenario de cara al cierre semanal. Por lo que estaremos muy pendientes de este dato macro en Estados Unidos. Por lo que podría esperarme un inicio de sesión de London limpiando arriba, dato de PC mejor de lo esperado, por tanto mal dato para el dólar. Y entonces ahí empezar a empujar hacia abajo, buscando los mínimos del día anterior y el euro subiendo, dejando un cierre semanal por la parte alta antes del palo del domingo. Y por último, commodities. Sigo esperando que tanto el oro como la plata sigan rompiendo niveles inferiores, por lo que poco que comentar y sin ninguna novedad respecto a días anteriores. Sí que es verdad que la plata ha roto un nivel inferior, pero considero que sigo con el escenario bueno de que siga bajando hasta buscar niveles inferiores, y lo mismo para el oro. Y por último, petróleo parece que ahora sí está despertando y atacando la parte superior de 83, 84, que cumpliría el target de la base consolidada en el nivel de 80-81. Perfecto, pues con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy estaré pendiente de dos eventos, sobre todo el evento del PCE, dato de inflación en Estados Unidos, que será muy importante, porque como aparezca desviado de lo esperado, tanto para lo bueno como para lo malo, seguramente tengamos bastante movimiento en los mercados. Y por último, acordaros que hoy viernes hay rebalanceo y vencimiento, tanto en el mercado tradicional, en el caso del Russell, como en el sector cripto, en el caso de Bitcoin y Ethereum. Y es que es un cierre de mes y también cierre semestral, por lo que el peso de estos rebalanceos y estos rolos de posiciones puede ser importante. Ahora sí, que vaya muy bien el día, que vaya muy bien el fin de semana. Cuidado con los SL, nos vemos el lunes. Hasta luego.